Quien elige ser un comunicador social, su campo de acción no se limita solamente en los medios, en la producción de noticias, sino también hay muchas facetas dentro de prensa. Y así hay personas que tienen el placer de manejarse cómodamente en cualquier trabajo que le toca. Como en el caso de quienes nos visitan hoy. ¿Cómo te va, Bárbara Fabán, Gerardo Picotto? Gracias por venir. Feliz día al periodista, chicos. Feliz día, hola. Bueno, Bárbara, en tu caso, contanos un poquito todo tu camino recorrido como periodista. Bueno, el camino recorrido, el lugar más importante para mí ahora es Diario 1 y acá Santa Fe Directo, que ya hace 3 años que venimos trabajando en los dos lugares, justamente más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, antes también pasé por la Universidad Nacional del Litoral, en la parte de prensa y de comunicación. Y también estuve trabajando mucho tiempo con Jorge Álvarez, que también tuvo su programa por acá, por Canal 13, La Tierra y su Gente, y también fue un gran aprendizaje. Y Periódico Pausa. He hecho un poco de fotografía, también prensa escrita, bueno, video. ¿En qué tiempo? ¿En pocos años? No, empecé a los 18 años a trabajar, primero con Jorge Álvarez, y ahí también tiene un periódico, un programa de radio, entonces pude trabajar, meterme un poco en cada cosa para poder ir experimentando. Era un tiempo de aprendizaje más que nada, más que trabajo. Bueno, y después ya empecé a trabajar más profesionalmente en la Universidad Nacional del Litoral, en la radio, y también, bueno, cuando empezó el programa, el canal Litus. Pero bueno, después empecé a trabajar en Diario 1 y ahí fue una formación fuertemente periodística, más específica, de la cual me sentí muy a gusto, y después llegó Santa Fe Directo, donde también pude recorrer mucho la ciudad y conocer distintas problemáticas. Bueno, vieron, Bárbara hace de todo, al igual que Gerardo Picotto, me parece. Un poco tu historia, Gerardo, ¿cómo es? Sí, me parece que igual que compartimos todos los comunicadores y las comunicadoras, porque estamos siempre en muchos lugares al mismo tiempo. La verdad es que no tengo mucha experiencia en medios, compartimos con usted un programa desde hace 5 años que pasamos muy bien todos los sábados, que es Dale que Vamos, y después he trabajado en comunicación legislativa en distintos lugares. Particularmente hoy me toca estar acompañando a un compañero legislador en la Cámara de Diputados de acá de Santa Fe, y la verdad que también tienes toda o sea, es sumamente lindo, es sumamente interesante, no tiene la misma dinámica que tiene el resto de los medios de comunicación, pero sí tiene una dinámica muy importante, y obviamente siempre nos terminamos encontrando, nos terminamos con Barbie, nos encontramos también trabajando juntos en la Universidad Nacional del Litoral, así que la verdad que mi experiencia poca en relación a muchos otros grandes comunicadoras o comunicadores, la verdad, pero muy intensa en lo que respecta a los pocos años que tenemos trabajando en esto. Chicos, ¿cuánto ha cambiado desde los manuales que ya hablan de, qué sé yo, de un periodismo objetivo a este nuevo periodismo que se pone en juego en cuanto a la ética profesional? Bien, en mi caso, la formación que yo tuve fue en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Siempre nos dijeron que la objetividad no existe, así que dentro de las subjetividades y de lo que uno puede ir construyendo, teniendo en cuenta la ética periodística de informar correctamente, con una perspectiva que sea de derechos humanos, de género también, siempre se puede hacer con responsabilidad, y eso es lo más importante, ¿no? Parece que será una discusión eterna, y mientras exista el periodismo, la discusión de la objetividad. Sí creo que la ética es compartida por absolutamente todas las profesiones, y en esta también no es la excepción. Sí, lo que me parece que han cambiado muchísimo los tiempos y se han acelerado muchos procesos, acompañados por muchos procesos de nuevas tecnologías y otras formas de comunicación, y estamos en un momento que es bisagra, donde me parece que los comunicadores, periodistas,
tenemos que reinventarnos, más allá de que esto pasa todo el tiempo, en este momento particularmente, donde los medios tradicionales están teniendo cada vez menos impacto y donde las nuevas tecnologías nos plantean tener otros tipos de comunicación y tener otro tipo de formación para enfrentar. Y ahí vuelven a encontrarse, digo, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la objetividad? Pero me parece que es una discusión constante que es lo que mantiene viva también a la profesión. Y entender también que por tener esta inmediatez en las redes sociales y también en otros medios periodísticos, no hace que la noticia tenga que darse de manera inmediata tampoco. Uno puede tomarse un tiempo, llegar a lo mejor unos minutos más tarde, pero tener la información que está verificada, que tiene distintos actores oficiales, donde se pudo comprobar esa información, y también hay que tener un poco de resguardo y cuidar un poco más la información y menos la inmediatez, me parece. No es necesario correr detrás de las redes sociales. Bueno, teniendo en cuenta un poco en ambos su perspectiva de género que tienen, ¿qué fue la noticia que más los ha impactado, que los ha tocado profundamente? Y si... No, bueno, el debate del matrimonio igualitario para mí fue una de las noticias, y creo que conservo todavía en la retina las tapas del día siguiente, de aquel 15 de julio del 2010, y la verdad que esa fue algo importantísimo, y la verdad que no estando dentro de la profesión particularmente, pero sí siguiéndolo muy de cerca, la inundación de Santa Fe, o sea, tengo también muy grabado esos días como comunicador. Bueno, ¿y en tu caso, Bárbara? Y lo que más puedo pensar es un caso bastante inmediato que se dio a fin de año, que es el quíntuple femicidio. Estuve cubriendo en ese lugar y fue bastante difícil de comunicar porque en el momento no se sabía bien qué era lo que había pasado. Nosotros llegamos, apenas llegó la policía, entonces nosotros y mi compañero Ignacio Mendoza estábamos los dos por Diario 1 cubriendo, y bueno, estuvimos toda la tarde ahí. Fue muy violento. Ver las caras de los vecinos, de los familiares que llegaron, o sea, nosotros llegamos antes de muchos de los familiares también, que se enteraban en ese lugar lo que había pasado. Después llegaron otros medios nacionales también. Fue un caso extremadamente duro. Me parece que después de haber tenido el año anterior otra masacre machista, tener una de nuevo en la ciudad fue a mí me marcó mucho. Yo el año lo empecé en ese contexto y me pareció muy duro y muy difícil, y más que nunca me reafirmé la posición de tener que de comunicar desde una perspectiva de género con responsabilidad para tratar de subsanar y evitar y concientizar a la gente sobre lo que puede hacer, ¿no? El machismo en la ciudad y en todos lados. Bueno, teniendo en cuenta esta experiencia, la última pregunta para los dos periodistas: ¿se nace o se hace? Las dos cosas. Yo, cuando todos querían ser bombero, quería ser periodista. Y la verdad que hay dos cosas que reafirmaría si volvieran a ser: una ser puto y otra ser periodista. Así que la verdad que creo que las dos cosas. ¿Y en tu caso, Bárbara? Yo creo que sí, que un poco comparto lo que dice Gerardo, un poco de las dos. Un poco de las dos. Sí, un poco de las dos. Siempre fui bastante curiosa y bastante de posicionarme a denunciar lo que me parecía que no iba o que iba en los lugares que habité, y creo que un poco se nace y un poco después uno se forma, ¿no? Bueno, chicos, gracias por la visita. Feliz Día del Periodista para ustedes. Gracias, feliz Día del Periodista. Dos reconocimientos. Una, primero, para todas las mujeres que están periodistas, que están adentro de los medios dando la discusión del aborto. La verdad que un reconocimiento, porque se la bancan y se la bancan mucho. Barbie es una de ellas, las santafesinas también. Y un reconocimiento a todos los periodistas que hoy no tienen trabajo y están peleando por sus puestos de trabajo en toda la Argentina. Bueno, gracias. Se quedan con nosotros un ratito más para compartir un montón de cosas ricas que nos siguen llegando de regalo. Por ejemplo, ver esta bandeja de exquisiteces, el regalo que nos manda el gobierno de la ciudad a través de la figura de su intendente, de José Corral, y que también nuestro colega y ahora concejal Emilio Jatón también nos mandó un montón de cosas ricas. Así que la vamos a compartir con toda esta mesa de periodistas que tenemos hoy en Santa Fe Directo. Gracias, chicos. Gracias.
Bueno, y seguimos hablando de periodismo y de periodistas, y en este caso de los más jóvenes pasamos a uno de los más experimentados ya de la ciudad, con más calles por lo menos. De los más viejos. Mi amigo Juan Trento, ¿cómo le va? De los más viejos. Yo no te quise decir viejo, dije, pero No, dije pero a mí no, experimentado. yo tengo 58 años. Yo no te veo un tipo viejo, te veo Claro. un colega, un compañero de trabajo. Yo tengo 58 años. La especialidad que yo elegí es una especialidad que es tremenda. Cuando yo en esta ciudad empecé a decir hace 25 años cuánta cantidad de crímenes había muchas personas, entre ellos colegas, que me decían, ¿a vos te parece que eso pasa en Santa Fe? Y yo tenía el diagnóstico de los barrios, porque trabajar de mobilero en LT10 significó nada más y nada menos que un trabajo que no solo se limitaba al horario de 9 a 12 o de 9 a 13, sino que por el contrario era durante todo el día, porque durante todo el día pasan cosas. Tal cual, tal cual. Entonces, haber asumido este trabajo desde ese primer momento, simultáneamente con hacer la producción del Cuarto Poder, con un amigo que me llevó a trabajar por trabajador y no por amigo, que el Willy Tepper, me significó, el comienzo de la década del 90, entrar de lleno no solo al mundo del periodismo, sino de los trabajos de ejercicio de muchísima responsabilidad. Producir un programa, periodísticamente hablando, de 6 a 9 de la mañana en una radio AM como LT10, es una menuda tarea que insume mucho del día. Leer todos los diarios, saber cuáles son las noticias, tener una comprensión local, regional y nacional e internacional también de los hechos. Yo me acuerdo... Sí, pero aparte con una complejidad mayor, digo, Juan, porque estamos hablando de una época en la que, y vos nombraste un programa y un espacio que es uno de los más emblemáticos a la mañana temprano por los santafesinos, y que fue para muchos escuela de periodismo y quizás filtros, ¿no? Digo, vos ibas a la producción o a laburar al Cuarto Poder y ahí te enterabas si tenías pasta como para seguir o para dedicarte a otra cosa, trabajó ¿no? de productor y se convirtió en periodista y sigue desde hace 25 años, soy yo. Es decir que, mirá la cantidad de gente que ha pasado, a muchos le ha ido muy, muy bien, hay gente trabajando en medios nacionales que pasaron por ese poder, que pasaron por ese programa y por esa radio. Pero bueno, la vinculación del mobilero de la radio tiene mucho que ver con todo lo otro que me pasó después. En su momento, cuando se hablaba de los homicidios en Santa Fe, yo empecé porque en el Estado, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, tenían o proporcionaban cifras oficiales de los crímenes en el departamento de la capital. Yo empecé a hacer un listado pormenorizado por día, por semana, por mes y por año. Y ahí empezamos a vincularnos con las estadísticas nacionales, porque yo fui en la Secretaría de Estado de Análisis Criminal, que bueno, tuvieron Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los nombres que posteriormente se sucedieron con distintos gobiernos, pasando por el 2001, que no nos podemos olvidar, hasta llegar a hoy a lo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Bullrich. En aquellos momentos conseguir información nacional era difícil, entonces busqué parámetros de ciudades que tuvieran entre 500 y 600 mil habitantes, o 400 y 500 mil en la primera época, para saber cómo era Santa Fe. Claro, para compararnos con ciudades violentísima. Similares, ¿no? A muchos no les gustó cuando yo dije, algunos gobernadores inclusive, que esta era la ciudad más violenta del país. Entonces me decían, ¿por qué? Mire, ¿sabe por qué? Y yo lo publicaba en el Diario 1. Porque en esta ciudad se produjeron en el año 2007 116 homicidios. Usted me podrá decir en el departamento de la capital, lo cual es cierto. Ahora, yo tengo para decirle que el 88,3% de ese universo de 116 crímenes se produjeron en una ciudad de 400.000 habitantes. O un poquito más, entre 400 y 500.000 habitantes, depende de cómo se tome ciudades y localidades del departamento de la capital. Entonces usted tiene un problema grave como gobernador o como ministro de Seguridad o como ministro de Gobierno. Usted tiene que resolver un drama social que aparece como insoluble, que es el tema de la seguridad. Y tiene varias posibilidades. Esto lo puede esconder como mugre debajo de la alfombra, o yo lo publiqué en detalle en el Diario 1 en el año 2006. No, en el diario... El primer número 1 fue el domingo 25 de septiembre del 2005. En el 2006, a mitad de año y a fin de año, yo hice la primera crónica y para que a nadie le quede duda, conté cada uno de los homicidios
el día, el lugar, el apellido, los nombres, la edad, los posibles autores y el juez de instrucción del viejo sistema penal que regía en aquel momento. Y cada uno de esos en una hoja con nombre y apellido. Al lado la editorial con la consideración del tema. No le habrá gustado a mucha gente y a muchos funcionarios del área de seguridad, la policía incluida, pero no era un problema de si gustaba o no gustaba. Eran los hechos incontrastables de la realidad que son los que te marcan qué política de gobierno se va a hacer y cómo vamos a seguir viviendo. Le guste a quien le guste. Esto no es salir a pelearme con trompadas a la noche con todo el mundo. No, pero se trata de ejercer el periodismo, claro, y de ejercerlo con responsabilidad. Y de datos. Y eso que iniciaste vos de datos, hoy en día, digo, estamos en el 2018, hay provincias y hay ciudades que no informan. Y hay muchos que se prendieron a esa ola. ¿Cuál es la cantidad claro, de homicidios que suceden, que no lo saben y que muchas veces miran o critican a Santa Fe como si fuera, digamos, realmente lo que uno de los territorios más violentos, cuando no se sabe qué pasa en Buenos Aires con datos duros y concretos como tenemos. Traté de buscar, los gobiernos, a medida que pasó el tiempo, fueron avanzando. Se cambió el sistema penal en Santa Fe a partir del lunes 10 de febrero del año 2014. Ahora nos rige el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa. Hay una oportunidad distinta a la hora de buscar la prueba y fundamentalmente de examinarla para construir la evidencia que es la que en definitiva te va a permitir condenar o no en un juicio justo, porque tenés el juez de la instrucción penal preparatoria, a los fines de decir, frente a hechos de características violentísimas, ¿no? Recién terminaba Bárbara Famán de decir que le tocó ir a un par. A mí me tocó ir a un par de millones de esos mismos hechos. ¿Y vos qué sacás de esos hechos? Vos fíjate cómo invade a una mujer dos hechos que son brutales los dos. Ahora, la suma, yo calculo que debo tener, he ido a no menos de 600 y pico, 700 allanamientos y a no menos, haber cubierto más de 1000 homicidios, estoy seguro, en todos los años de trabajo, muchos más. Arrancando con la masacre de Chajá Ferreira el 12 de diciembre de 1995. ¿Y cómo haces para que no te afecte todo eso? Mira, vos sabés que yo lo hablé mucho con un par de médicos amigos que trabajan en la unidad de terapia intensiva del hospital que trabajaba, estoy hablando más de 20 años. Y el médico tiene una posición muy especial alrededor del trabajo que hace. El médico cuando te opera te corta, o sea que en teoría te lesiona. Pero eso produce un bien. Cuando vos contás qué es lo que está pasando, estás revelando un estado de humor social que le permite a la gente conocer la situación de la ciudad en la que vive y a los funcionarios tomar medidas para ver cómo se puede corregir, por ejemplo, la inseguridad. El homicidio, que es el delito más grave previsto en el Código Penal, porque atenta contra la vida, en todas sus formas, pero también los otros delitos contra la propiedad que afectan la vida cotidiana, el robo, el asalto, el arrebato, los delitos de tipo sexual, que son aberraciones que a veces tenemos que elegir cada una de las palabras para construir una frase y no lesionar a la gente ni a la opinión pública, porque son situaciones extremadamente complicadas que te dejan la sensibilidad social en un límite muy peligroso. Entonces, hay muchas situaciones muy difíciles, muy complejas, donde los intereses son después de la muerte de la víctima en la condición que fuera. Hay una familia, hijos, padres, hermanos, tíos, padrinos, núcleos familiares completamente destruidos. Idem para los accidentes de tránsito. Sí, sí, sí. Bueno, otra de las estadísticas que yo me preocupé por llevar, y le gustara a quien le gustara, las hice igual porque el medio en el que trabajamos vos y yo en el Diario 1 se permitió, y en LT10 también se me permitió, traer la estadística porque teníamos números que eran tremendos, 10.000 muertos por año. En la República Argentina estoy hablando de en rutas, ¿no? En ruta, en 1998 de 2008 aproximadamente. Y yo decía, de ese universo, ¿cuánto es de Santa Fe? Y de acuerdo a donde vos consultabas, te encontrabas con números distintos. Yo hay una cosa que para mí es inclaudicable. Una persona fallecida es una tragedia en sí misma. Si es un homicidio, un accidente de tránsito, alguien perdió un familiar. Entonces eso produce dolor, eso hace de que la gente no esté bien y que me parece que nosotros como síntoma social lo contemos. Cuando nosotros revelamos que el 10% de esa cantidad de muertos que había en el país era en la provincia de Santa Fe, entonces ahí se empezó a ver el estado de la ruta, los transportes de carga que
le suman en épocas de cosecha, que hay 2 en el año, abril y septiembre, o abril y octubre, más cantidad de toneladas a los camiones que te rompen las rutas, y si las rutas están rotas, el soporte del vehículo, cualesquiera fuera, no es el mismo que si estuviera en condiciones. Entonces, la problemática es de una enorme complejidad, porque por Santa Fe, por los puertos del sur, sale más o menos un 25% del total de granos que se exportan del país. Tal cual. Entonces, esa es la dimensión. Y vos me decís, ¿y a eso vos lo ves de los casos de la crónica policial? Claro, si está en la calle, si esos datos existen. O sea, tenés que perder la situación de comodidad e ir a buscarlo. Pero, digamos, laburamos de eso. Tal cual. Juan, ¿cómo haces para tener ganas todavía después de tantos años, digo, y cómo te adaptaste a los nuevos tiempos del periodismo? Yo hace 10 años atrás, cuando llega la web al Diario 1, yo le dije a mi muy querida colega y periodista Virginia Jaime, que era Nobel iniciadas, mirá, yo tengo la sensación que la web va a ser como el móvil de la radio. Yo llevaba más de 10 años de movilero en la radio. Y empezamos a trabajar desde la espontaneidad de la noticia, ya desde otra perspectiva, porque en el diario vos lo hacés con un enfoque donde tenés más tiempo. ¿Qué pasa? Yo me daba cuenta de que esa velocidad se iba a ir convirtiendo en el tiempo indudablemente en la nueva postal de época. Y no me equivoqué, porque años después, no tanto, 11, 2012, 2013, aparece el teléfono celular. Y en el teléfono celular, vos comenzás a ver noticias. Entonces, todo lo que habíamos hecho en la web, yo tuve la sensación de que, volcado acá adentro, iba a producir un fenómeno que después aconteció, con vos lo hemos hablado en algún momento. Y después tuve la segunda sensación de que algún día el diario papel como tal se iba a terminar, porque vos, cuando leyeras un diario, te iba a resultar todo absolutamente viejo. Hoy está pasando eso. Hoy está pasando. Infobae lo entendió en su momento. Hablé con algunos colegas de Infobae en Buenos Aires, porque ellos empezaron con una dinámica, por supuesto, una estructura... Sí, mucho mayor que la que se puede tener aquí. Pero la idea de la cobertura, la inmediatez, la seriedad y la responsabilidad es la que te abre el crédito. Hoy por hoy pasa algo en Santa Fe, vos sos periodista o sos una persona que quiere estar informada y vos estás obligado a ir a buscar en el 1, porque vos sabés que en www.unosantafe.com.ar eso que pasó va a tener una cobertura, y va a tener una cobertura seria. ¿A qué me refiero? No vas a hacer de una noticia un escándalo, sino que vas a darle mérito en el lugar que corresponde, sobre la base de no volver loca a la sociedad, sino de mantenerla informada. Que ahí me parece que hay dos cuestiones donde se debate la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso es lo que te mantiene vivo, joven, y con dinámico, ganas, y con lindo, ganas. con ganas y siendo muy humilde, por supuesto. Tal cual. Juan, ¿te quedás a desayunar con nosotros? Nosotros seguimos el programa. Gracias por venir y por contar la experiencia, que me parece que es más que rica. Si le sirve a alguno, que la siga. Totalmente. Mira, seguimos celebrando el Día del Periodista, seguimos comiendo cosas ricas, y esto fue el regalo de Marcelo Jorge, quien nos visita aquí, director de la revista Toda.